Marcos Pineda en Entérese. Bueno, ya ve que de acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública, hoy ya inicia formalmente el periodo de descanso para los chiquitines, maestros y demás trabajadores de la educación, que coincide con muchos de los periodos de descanso también, no todos en las mismas cantidades de días, pero sí de buena parte de la población. Bueno, pues por esto se va a incrementar el tráfico en las carreteras, en las autopistas, todas las autopistas del país, particularmente en las que conectan con Cuernavaca. Por eso es que hay un llamado por parte del encargado de la Corporación de Los Ángeles Verdes. Usted los ha visto, si los ha necesitado en alguna ocasión, siempre están ahí dispuestos en nuestras autopistas para auxiliarnos cuando hay algún problema. Bueno, pues el dato es importante, 35% de incremento en accidentes viales en autopistas que cruzan por el estado de Morelos. Por eso el llamado es a que usted tenga mucha precaución. Ya desde ahora se empieza a sentir el incremento de tráfico vehicular. Ángel Manjarres, representante del Tianguis de Ciudad Chapultepec, también a propósito de esta temporada, hizo el anuncio de que entre el 24 de diciembre y el 31 de ese mismo mes van a instalarse los locatarios de este tianguis, de este tradicional e histórico tianguis, allá en Chapultepec, en Ciudad Chapultepec. Va a encontrar usted ahí todo lo necesario para las festividades decembrinas. Ampliarán su estancia no una sola vez a la semana, sino del 24 al 31 de diciembre. Con relación a este incendio que ocurrió ahí en el mercado Adolfo López Mateos, ya las autoridades han confirmado que se trató del interior de una bóveda de dos locales. No hubo personas heridas y ha estado al pendiente de estos sucesos en apoyo de los agremiados Manuel Delgado, secretario general de la Unión de Comerciantes del Mercado Adolfo López Mateos, una de las organizaciones de comerciantes. Son 5 diferentes las que conviven ahí en que es el principal centro de abastos de Morelos. Hay una demanda de colectivos de víctimas que solicitan la intervención de la gobernadora Margarita González Sarabia. ¿Cuál es su inquietud? Que se revise el proceso para la designación del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda. Han detectado lo que ellas denominan como irregularidades. Al respecto ya hay una respuesta del secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito. Negó que haya cualquier tipo de irregularidad o un tema político detrás de la designación de la persona titular de la Comisión Estatal de Búsqueda. Vamos a tener las declaraciones y los detalles poco más adelante. La Secretaría de Cultura en Morelos adelantó que para el próximo año llevarán números culturales a centros penitenciarios de la entidad. El objetivo de estas actividades es abonar a que se haga efectiva la reinserción social de las personas privadas de la libertad. Técnicamente así les llaman a los reclusos, PPL, persona privada de la libertad. Y mire, lo que nosotros ya tenemos comprendido, interiorizado en forma popular, ¿no? Hasta les decimos a estos centros penitenciarios, a los cerezos, eferezos y demás, los conocemos como auténticas universidades del crimen, ¿no? Que en vez de salir de ahí renovados, aptos, ya corregidos para volver a funcionar en forma legal dentro de actividades en nuestras distintas sociedades, salen peor, ¿no? La idea de la Secretaría de Cultura del gobierno de Margarita González Sarabia es que pueda ayudarse, abonar, coadyuvar para la reinserción social, para la reforma, la recuperación de estas personas que por diferentes razones se encuentran en estos centros penitenciarios. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Estado de Morelos, con relación a esta información que ya ha sido conocida respecto a un procedimiento, a un proceso
de mecanismo laboral de respuesta rápida del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, bueno, pues hay preocupación de que pudiera cerrar o suspender actividades la industria Tecnos. Ha sido interpuesto este recurso, pero ya anticipa Víctor Sánchez Trujillo, que no hay riesgo, por lo menos por el momento, no hay riesgo de que cierre o que suspenda actividades la industria Tecnos en el estado de Morelos. Mire, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, el IMIPE, ya está condenado a su extinción dentro de la reforma constitucional por la cual se extinguieron y están en proceso para que esto se haga efectivo 7 órganos autónomos, uno de ellos el INAI. También se contempla en este articulado, el articulado transitorio, que tiene el mismo peso de la reforma constitucional, la extinción de los órganos similares en las entidades federativas. ¿Qué es lo que falta? Que se lleve a cabo la armonización, se cumpla pues con este mandato constitucional, se tiene que hacer, y desaparezca el IMIPE. De todas maneras, Ertino Avilés Albavera, comisionado presidente del IMIPE, pues buscó tener, pues fíjese nada más, alrededor del 85% de presupuesto, de aumento al presupuesto para el siguiente año, para el 2025. Todavía anda diciendo, el IMIPE está vivo, el IMIPE está de pie. Llama también, eso sí, ahí sí hay que tomarlo en consideración para que los alcaldes no crean que porque el IMIPE se va a extinguir, perdón usted, las responsabilidades y obligaciones de transparencia dejan de existir. No, las funciones del IMIPE en su momento, en los próximos meses, serán integradas a otras dependencias de gobierno. Siguen teniendo responsabilidades de transparencia los alcaldes, las instituciones, vamos pues, todos los que se denominan como sujetos obligados. Por lo pronto, pues ahí anda tratando de buscar reflectores el comisionado del IMIPE diciendo, está de pie, sí está de pie, pero ya va a desaparecer, es mandato constitucional. Bien, bueno, pues también hay una incertidumbre que se ha generado en torno a incertidumbre y preocupación por los empresarios debido a los cambios que se están proponiendo a la ley del Infonavit. Recuerda usted que esta fue motivo de discusión, pues en un principio fue turnada como Cámara de Origen a la de Senadores. Ahí se turnó a las comisiones correspondientes, la Comisión del Trabajo principalmente y otras, las demás comisiones que tienen que ver con ello, y fue dictaminada. ¿Qué quiere decir esto? Ya resolvieron al respecto de la iniciativa, la aprobaron en comisiones, la pasaron al Pleno la semana pasada, en el Pleno fue aprobada por la mayoría de Morena y sus partidos aliados, y se envió de inmediato a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados ya no corrió con la misma suerte, ya no fue aprobada por fast track en esta otra parte del Congreso de la Unión, esta otra Cámara, y será hasta el mes de enero, después del periodo vacacional, después del 6 de enero, en que se abrirá algo que se conoce como el Parlamento Abierto, a fin de que esta iniciativa de ley sea consultada, sea platicada, y en su momento está abierta la posibilidad, no hay ninguna garantía de que así sea, pero podría sufrir modificaciones la minuta enviada por el Senado de la República. Palabras que expresó en días pasados Ricardo Monreal Ávila, que es a la vez coordinador de la fracción parlamentaria de Acción Nacional y el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Bueno, ¿por qué es la incertidumbre? La incertidumbre entre los empresarios. Pues sí, entre los empresarios más preocupados, o por lo menos igual de preocupados, porque aportan de la misma manera, empresarios y trabajadores, su dinero, fondos que se van a algo que se denomina subcuentas. Y esas subcuentas contienen ya cantidades
que superan los 2 billones de pesos, alrededor de, es bastante más, porque en billones hablamos de muchísimo dinero, 2.400.000.000.000 de pesos. Para que se dé usted una idea, una aproximación, el presupuesto para el año siguiente, para el 2025, es de alrededor de 9 billones de pesos, de 9. Imagine usted entonces lo que significa una cantidad de 2 billones.4, 2.400.000.000. Bueno, estamos hablando de una cantidad estratosférica. La reforma propone que el gobierno, a través del director general del Infonavit, pueda hacer uso de esos fondos. Ya salieron ahí los morenistas a decir, no, es que no todo está ahí para ser tomado, algunas cosas están puestas a plazos fijos, en inversiones seguras y tal, quedan nada más libres como 700.000 millones. Bueno, dan unas explicaciones ahí que pues no convencen a nadie, porque solamente es darle la vuelta, ¿no? En realidad ahí está. ¿Qué pasa si con estas nuevas facultades dicen, pues eso que está en plazos fijos, eso que está invertido, retírenlo y vamos a utilizarlo? Lo podrán utilizar. ¿Cuál es la idea? Bueno, pues es utilizarlo en la construcción de las viviendas que se ha propuesto para el año siguiente el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Quieren construir alrededor de 2 millones de viviendas. Comenzarían por el primer 1.000.000 de viviendas. ¿Con qué las construirían? Con estos recursos del Infonavit, que no son del Infonavit, que son de los trabajadores y de los patrones. Es lo que han aportado a lo largo de la historia. En el estado de Morelos, ya se imagina usted, ¿no? O sea, que le digan, pues vamos a hacer la casa, pero pues vamos a utilizar tu dinero para hacer la casa que después vamos a vender, van a crear una empresa constructora. ¿Cuándo ha sido bueno el gobierno para administrar algo, no? Una empresa. ¿Cuándo le ha salido bien algo? Mire, algo de esto ya fue intentado en el gobierno de la Ciudad de México y no les funcionó. Hace también, pues como 30 o 40 años, intentaron algo similar en el periodo del PRI y tampoco les funcionó. Acaban de encontrar irregularidades que fueron detectadas y señaladas, exhibidas el día de ayer en la mañanera de Claudia Sheinbaum. Hoy sacaron otra tanda de irregularidades. Vamos, los periódicos del día de hoy, si usted lo revisa, todos los periódicos del día de hoy traen la nota, si no es de 8 columnas, si una nota en primera plana, todos y cada uno de los periódicos nacionales, todos traen la nota de la corrupción en el Infonavit. Todos, no hay uno que no. O sea, vean la importancia, pero ¿qué cree? Ya tuvieron 6 años ellos administrando el Infonavit, llegaron desde el 2018, diciembre del 2018. Se acaba de ir el gobierno de López Obrador y hasta ahora se dieron cuenta de eso. O sea, bueno, en fin, ¿qué más le digo? Jorge Espíndola, en Morelos, buena tarde Jorge, en Morelos hay preocupación de los empresarios por lo que pueda suceder con estas reformas a la ley del Infonavit. Buena tarde, adelante. Muy buenas tardes, doctor Marcos Pineda, auditorio de esta emisión vespertina de Entérese sin tener la vista fija. Comentarte que hay preocupación y escepticismo entre el sector empresarial del estado de Morelos por estas reformas o cambios a la ley general del Instituto del Fondo de Vivienda para los trabajadores. Y bueno, en voz de el presidente del Consejo Coordinador Empresarial externó su preocupación por estos cambios, porque pues a esta ley del Infonavit que se aprobó en comisiones sin que hayan pasado 24 horas para hacer el escrutinio de esta iniciativa que envió la Presidenta de la República el pasado jueves 12, si no me equivoco, jueves 12 envió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Senado esta iniciativa de proyecto de decreto al Senado de la República, que fue revisada y aprobada por las comisiones de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Estudios Legislativos. Y bueno, se aprobó en fast track esta iniciativa por Morena y sus aliados, y bueno, hay enorme preocupación en el sector empresarial aquí en el estado de Morelos por lo que va a suceder. Como tú lo mencionaste,
Ya en este dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados. Ricardo Monreal, que es el coordinador parlamentario de Morena, dijo que en los próximos días se va a ver si se aprueba o se decide los cambios que se están aprobando en esta ley del Instituto del Fondo Nacional para Vivienda de los Trabajadores. Está la moneda en el aire. Por lo pronto, vamos a escuchar lo que comentó Antonio Sánchez Purón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sobre este tema. Escuchemos. Bueno, eso implica que hay una situación de mucha incertidumbre en la parte justamente de la Infonavit. Existía o existe más bien un consejo, el cual está conformado de manera tripartita. Por un lado está el gobierno federal, el sector empresarial y el sector obrero, y hoy dentro de esa propia reforma hay cambios justamente en esa estructura, el cual pues queda con una mayoría del gobierno federal, y eso le permite manejar los recursos al director del Infonavit de manera discrecional, en el sentido de dirigirlos hacia donde el gobierno federal mejor le convenga, y pues la parte del sector obrero pues queda desprotegida, al igual que la parte del sector patronal, ¿no? Doctor Marcos Pineda, al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Antonio Sánchez Purón, sobre la preocupación y la incertidumbre que existe en el sector empresarial por estos cambios a la ley del Infonavit. Bien, nada más para complementar y hacer algunas precisiones. Mire, de que va a haber reforma, la va a haber. ¿Por qué? Porque Morena tiene mayoría también en la Cámara de Diputados, ya lo aprobaron allá. ¿Qué va a suceder si le hacen cambios a la minuta? Si dicen, bueno, pues sí, vamos a modificar algo, cualquier modificación que le hagan, de todas maneras la van a aprobar, délo por hecho, eso ya lo sabemos, tienen la mayoría aplastante. Pero si le llegaran a hacer algún cambio a la minuta, tendría que regresar al Senado esos cambios hechos por la Cámara de Diputados para que fueran aprobados también, lo que llevaría pues solamente pues un poco de retraso, ¿no? Tendría que regresar al Senado para que esos cambios hechos por la Cámara de Diputados fueran a su vez aprobados por los senadores. Lo más que podría pasar, ¿no? Que si los senadores le hacen otro cambio, bueno, pues es la misma bolita, ¿no? Se va de nuevo a la Cámara de Diputados para que aprueben los cambios que hicieran los senadores. Eso es lo más que podría pasar, pero de que se aprueba, ¿eh? Y como ellos quieran, porque tienen la mayoría, ahí no hay vuelta de hoja. Aquí la cuestión está en que, pues ya, Ricardo Monreal fue muy enfático. En este periodo, no habrá periodo ordinario de sesiones en este año. Ya verán en enero si se convoca un periodo extraordinario de sesiones para tratar específicamente, para eso son, específicamente tratar algunos temas, los periodos extraordinarios, pero esto sería después de que se haya llevado a cabo el Parlamento abierto, a donde se invitará a quienes a hablar sobre este tema. Bueno, pues por supuesto a los representantes de los trabajadores, a los representantes de los empresarios, esto significa a los sindicatos, las organizaciones patronales, a los especialistas en materia del trabajo, de vivienda, de desarrollo, en fin, o sea, hacer una amplia consulta. ¿Qué preocupa de esto? Porque suena bastante bien, ¿no? Antes de que lo aprueben, pues vamos a platicar, a dialogarla. Uy, ¿qué cree? Pues así dijeron de la reforma judicial, ¿no? Hicieron sus consultas, parlamentos, todo, y no le cambiaron ni una coma, la aprobaron hasta con los errores que llevaba. Está así, todos los errores que lleva, con esos la aprobaron. Entonces, bueno, pues que hagan el parlamento tampoco es ninguna garantía. Bueno, ya nos vamos a un corte, pero antes, pues le decía nada más, digo, solamente en México pasa esto. ¿Y quién va a administrar esos 2 billones? Octavio Romero Oropesa, ingeniero agrónomo, fue director de Pemex en el periodo de Andrés Manuel López Obrador. Y si hubiese hecho un buen papel el ingeniero agrónomo administrando la petrolera, dirías, pues qué bueno, pero ¿qué cree? Terminó dejándola como la petrolera más endeudada del mundo. Le van a tener que dar 136 mil millones de pesos, nada más en el 25, pues nada más para alivianar sus deudas. Si así como manejó con las patas Pemex, va a manejar y aprovecharse del Infonavit, pues que Dios nos agarre confesados.